noches, ¿cómo están? Ya es la medianoche aquí en Santiago de Chile, como ya sabrán, 12 de la noche en punto, parte un nuevo capítulo de Así Somos en vivo y en directo para ustedes. Buenas noches, queridos compañeros. Buenas noches. Hoy día como invitada ya, pero en realidad es de nuestra casa, Monty, muchas gracias, bienvenida, gracias por estar acá. Hoy nos reúne un tema impactante, muy importante, seguramente de los terremotos más letales que ha azotado a nuestro país y que increíble, que tiene una cifra ya de más de 30.000 personas como víctimas fatales fallecidas en ese momento. Octava región se vio dañada, particularmente la zona de Chillán, también personas se vieron afectadas en la capital de esa región, en Concepción. Sin embargo, acá, además de repasar estos hechos que han sido tan importantes para la historia de nuestro país, son las imágenes de archivo que nosotros tenemos, que son realmente impactantes, imágenes y materiales, yo me atrevería a decir casi inéditos, al menos en esta pantalla, en este medio de la televisión. Juan Andrés, tú tienes absolutamente todos los detalles de este terremoto que fue de un 8.3 escala Richter y hablaríamos de un 10 en Mercalli. El desastre fue absoluto. A 80 años conmemoramos este día. El Mercalli es el que vale, que no te quepa la menor duda después de que revisemos estas imágenes. Buenas noches a todos, queridos compañeros, Camila querida, y a todos los que nos ven día a día en vivo e en directo a través de sus pantallas. ¿Por qué estamos haciendo este tema? Porque hace pocos días, para ser específico, el 24 de enero recién pasado, se conmemoraron 80 años ya de lo que debe ser, sin lugar a dudas, junto con el terremoto de Valdivia, uno de los sismos más impresionantemente catastróficos que hayan golpeado al país más sísmico del mundo como es Chile. Dentro de eso, Chillán se ha visto atacado por los terremotos en distintas oportunidades. 1751, 1835, monstruoso esa vez, 1953 y por supuesto 1960. Pero hoy día recordamos, como decía, sus 80 años, el de 1939. Tenemos titular, señor director, dice así. Terremoto en Chillán de 1939, a 80 años de la tragedia más mortífera, sin lugar a duda, en la historia de Chile. Triste récord de víctimas fatales, en donde se estableció en un primer momento que eran 24.000 los fallecidos y que solo unos muy pocos de ellos lograron ser identificados. La gran mayoría fue enterrado de manera rápida en fosas comunes larguísimas que ocupaban cuadras enteras. 144 manzanas se desplomaron. Piensa usted, 144 manzanas a la redonda se vino abajo completamente. Muy pocas edificaciones quedaron en pie y finalmente tenemos una cifra no oficial, pero es la que después de los años, décadas de estudio, podemos entender que la cantidad de fallecidos fue de 30.000 en un lugar donde vivían 40.000 personas. O sea, murieron, digámoslo con todas sus letras, prácticamente todos sus habitantes. ¿Sabes qué, Salfa? Yo vi un documental de este terremoto que hablaban justamente eso, de que de todas las familias que habitaban en Chillán había muerto algún integrante, si no la familia completa. Exacto. Entonces como que no hubo familia que no estuviese de duelo y de luto en esta fecha. No había nadie libre. A todos se les había muerto alguien, un ser querido, o sea, como que fue una muerte ciudadana, digamos, de todo el mundo. Que el de Valdivia en este punto. Carla, qué interesante lo que estás planteando, pero desde esa perspectiva uno podría establecer que se constituye porque, a ver, Chillán se destruyó completamente. Tú hablabas de estas manzanas que finalmente se hundieron, digamos. Esa es la verdad de las cosas, es impresionante. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista de una ciudad donde, en definitiva, mucho más del 50%, qué sé yo, perdón, 3/4 de la ciudad quedan muertos y quedan solamente 10.000 personas, de las cuales todas están con deudos, están con un duelo de por medio. Sí, fíjate que debe ser un fenómeno súper particular. Porque ¿no? Uno está acostumbrado a los duelos individuales, así no sé, de una familia, de una amiga. Colectividad absoluta. Pero toda la colectividad de duelo debe ser un fenómeno súper... Claro, es como un holocausto, tal cual. Una masacre de la naturaleza. De hecho, a mí me toca de forma un poco más directa, sin haber estado ahí, por supuesto, porque ninguno de nosotros había nacido, pero sí mi abuela es de Chillán.
era de Chillán. Vivió el terremoto, tenía como 8 años. Y producto de eso, perdieron todo, tuvieron que irse a Bulnes a rehacer su vida. Y siempre, a través de los años y cuando habían sismos acá en Chile, ella siempre nos contaba lo destructivo que fue el de Chillán y de hecho nos decía, se abrió la tierra. La gente, como tú bien decías, todos perdieron algo, familiares, la separación de las familias, o sea, fue un caos tremendo. Y ella tenía súper vivido el recuerdo de lo destructivo que fue y de lo horroroso. No se te olvida en la vida. Bueno, es que además fíjate que lo que dice Monty, yo creo que, a ver, nosotros, si tú lo piensas, en películas de desastres, hemos visto siempre esta idea de que se abre la tierra. Y siempre nos parecía exagerada. Exactamente. Pero esto es el referente. Sin embargo, lo que dice Monty, yo también tengo una persona muy cercana y muy querida, la señora Carmen, le mando un cariñoso saludo desde acá, que también vivió el terremoto de Chillán. Y también me decía eso. Y yo creo que la imagen, o sea, yo no lo he vivido nunca y espero nunca vivirlo, honestamente. No, pero creo que la imagen de verdad de vivir que la tierra se abra bajo tus pies, yo creo que es una de las sensaciones más angustiantes que hay, ¿no? No, imagínate. Ahora, Juan Andrés, los datos duros de esta situación. Primero, ¿a qué hora fue? Esto fue en la noche, ¿no? A las 11:30 prácticamente de la noche, 23:30. Ok. O sea, estamos hablando de una época en donde la gente bastante mejor portada que ahora, digamos, y donde si bien existe obviamente todo un sistema de iluminación similar al actual, la verdad es que mucha gente ya se encontraba en pleno refugio de sus hogares, esperando, digamos, al otro día ir a sus ocupaciones, trabajos, estudios, en fin. Fue el 24 de enero, fue hace muy pocos días. 8,3 fue, como tú dijiste en un comienzo, Camila, de la escala de Richter, que eso ya es un terremotazo. Sí. Pero el problema es que, y esto en realidad en este caso es el que importa, porque es un fenómeno muy similar con lo que sucedió hace pocos días en el norte, que fue intraplaca, que dice que se sintió grado 10. Acuérdense que fue 9,5, es lo que se trata de estimar, el de Valdivia. Sí. ¿Y cuánto fue Mercalli? Lo mismo. En términos de sensación, fue mayor. Acuérdense que cada décima cuenta. O sea, no quiero exagerar porque me voy a equivocar, pero los cálculos que lo han hecho geógrafos, que me lo han explicado, si fue un 8,3, pero fue 10 Mercalli, fue como un 50% más fuerte que el de Valdivia, como lo percibió la gente. Imagínate. Tremendo. Es algo que nosotros simplemente no tenemos noción. Nosotros que hemos estado en terremoto, la verdad que no tenemos idea de lo que es esto. ¿Y preguntar solamente cuánto duró? ¿Se sabe el tiempo de durar? Fíjate, ¿poquito? Duró poco más de 2 minutos, nada más. O sea, perdón. Igual... Eso es tremendo. Lo que pasa es que el de Valdivia duró 10 minutos. Claro. Pero ojo, 2 minutos más que suficiente. El del año 2010 duró 3 minutos con 45 segundos. Perdón, todo lo que vimos es ese terremoto de distintas maneras, digamos. Tú lo viste muy fuerte porque estabas en Concepción. Pero sí o no que a todos se nos hizo eterno. No, yo creo que cuando uno está en momentos de angustia, lamentablemente, de todas maneras, se eterniza el tiempo. Se detiene. Oye, Salfa, y yéndose como un poco a la parte más técnica, como decía la Cami, yo creo que aquí tú nos puedes explicar. ¿Por qué fue tan destructivo? Leía también que las placas tectónicas no chocaron, sino que se fracturaron. Exactamente. ¿Cómo se puede explicar ese fenómeno y si en alguna otra ocasión Chile estaría de nuevo expuesto a que eso ocurriera? Bueno, fue lo que ocurrió hace muy poco en el norte, en donde un 6,5, ahí se me corrigen en el switch después, se parecía a un 8, decían. Exactamente, ¿te acuerdas? Sí. Ya, como tú dices, la mayoría de los terremotos consisten de que una placa, una gran masa continental, choca con otra. Obviamente, es un choque de trenes. Y en esto, 6,7 fue absolutamente, y todos decían que se parecía a un 8 y algo, que fue como lo sentían. Así como algo puede dispararse en la sensación. En estos casos el Mercalli es el que vale. Ojo, ustedes se preguntarán, y oye, ¿cómo se calcula el Mercalli? Claro. ¿Es como lo siente mi vecina? ¿Es como mi mamá me dice que no? Hay una medida más o menos regular que se hace a partir del balance posterior, que tú dices, la gente corrió, cuántas cosas se cayeron, cuál fue el grado de daños humanos y destrucción que generó y de cómo quedó la percepción, digamos, de la estabilidad de la gente si quiere volver o no a sus hogares. Se hace una relación y se establece, si bien de manera subjetiva, pero en términos a ciertos hechos que se pueden contabilizar. Ese es el Mercalli. Y en este caso es que la Tierra, Monty, se sobrecoge, se revienta y explota y se tritura sobre sí misma. No tiene que chocar con nada. Es algo que ¡pah!, se levanta. Por eso
eso estaban estas grietas en la calle. Absolutamente, se raja. O sea, hay que entender de que el valle, la depresión intermedia, como le llaman en el colegio, de este sector, al ser con la cordillera de la costa, se levantaron varios metros y quedaron así hasta ahora. Se levantó metros, toda la montaña, toda la cordillera de la costa, como la cordillera de los Andes, se levantó 10 metros, ponte tú, y ahí quedó para siempre. O sea, fue así de potente, imagínate. O sea, la gente, a ver, para que tú entiendas, ¿por qué es Mercalli? ¿Por qué es 10? Porque aquí las personas que querían arrancar fallaron porque tú no podías correr. Perdón por la comparación, pero es como querer correr con el tagadá prendido, digo. O sea, te va a caer. Claro. No puedes mantenerte en pie, ni quieto, ni afirmado, ni corriendo. Es por eso que la mayoría que intentó arrancar, muchos fallecieron producto de las cosas que le cayeron encima, y aquellos que dijeron, no, hay que quedarse quieto, murieron aplastados por el techo de su casa. 30.000 personas, de un total de 40.000, fallecieron. Y lo otro que tengo entendido que fue bien impactante, que a diferencia de otros terremotos que la gente muere en su casa, por ejemplo, o muere uno que otro, aquí fueron muertes masivas en lugares masivos donde va mucho público. Exacto. Y dicen que esto es un dato como paranormal, que en esos lugares hasta el día de hoy penan mucho. No me cabe la mano. Y los habitantes de Chillán lo cuentan. Y en el lugar donde están esas fosas que tú comentas, que están todos enterrados, son verdaderas. Se cuenta que ven fantasmas pasar, personas que estaban vivas en ese momento, y todavía es como parte del inconsciente colectivo de Chillán, es como es parte de del día a día que estén penando. Frente a la calamidad, Carla, yo creo que tú tienes toda la razón. Por último, la energía debe haber sido tremenda. Ahí, claro. Ojo, y para que entiendan, saben que esto fue a 100 kilómetros de profundidad. Los grandes terremotos que hemos tenido son a 50, 35 kilómetros de profundidad. Esto fue a 100. Imagínate el desastre que si esto hubiera sido más grande. Ahora es propio de ser intraplaca, vale decir, dentro de la misma placa que genera este nivel de destrozo. Algo así más o menos se veía en los diarios de la época. Atención, mira. Decía ahí, la horrenda catástrofe. 2 puntos, obviamente, Chillán. En donde estas pocas veces que una sola foto no era necesario para poder encumbrar visualmente el tremendo horror en lo que se vio sometido toda la gente que vivía en esta ciudad ilustre, emblemática de nuestro país, que a partir de este hecho del 39 terminaron generándose muchas instituciones como la ONEMI, por ejemplo, y también como hay otra que más que la Corfo misma. Ambas instituciones que nacen a partir del tremendo destrozo que quedó acá. Es sorprendente porque quizás uno pierde un poco la perspectiva de lo que, por un lado, de lo que significa el terremoto de Chillán, porque obviamente fue en 1939, pero también yo creo que uno pierde la perspectiva de lo que implica incluso las dinámicas sociopolíticas de Chile en el mundo. Porque efectivamente una catástrofe de estas características... Pero mira, eso es una bomba atómica. Exactamente. Te impide volcarte al resto del mundo y te retrotrae a tu propio país. Tenemos que considerar absolutamente que Chillán Viejo quedó completamente destruido. O sea, la ciudad que usted conoce hoy día es otra. Y desde ese punto de vista es muy importante, porque eso implica haber un caos y una sensación de desprotección absoluta. Y en este caso hay algo que tú siempre has mencionado, Carla, que es que con los temblores uno tiene la sensación de que el piso se mueve, literalmente. En este caso ni siquiera era que el piso se mueve, era que el piso se abría, era como que te hubiera tragado la tierra. Y eso yo creo que es muy, genera mucho pánico. Sí, y genera pánico para oportunidades después siguientes en que haya nuevamente algún terremoto, algún temblor. Imagínate vivir esto, tú te imaginas que todo se va a caer nuevamente cuando empiezas a sentir que empieza a temblar, te da fobia. Imagínate la réplica de después. Genera fobia, shock. Y con respecto a eso mismo, también una época en donde no había cultura sísmica en Chile, donde no había educación al respecto, porque no había televisión, por ejemplo, no había medios masivos donde la gente tuviera un conocimiento de cómo reaccionar ante eso. Y la angustia, no habían comunicaciones, teléfonos, como hoy día, redes sociales, no existía nada. Entonces, tú te viste en este escenario, no sabes qué pasa con tu familia que quizás vive a 10 kilómetros más allá, la desconexión y el no saber qué cresta pasó, porque finalmente era eso. Bueno, claro, y además no que todo lo que se demora después de traer la noticia a Santiago para que el Estado de Chile se haga cargo de esto, ¿cachai? O sea, es tremendo. Es que lo que dice la Monti es súper importante, porque, claro, en un nivel
terrible descontrol así, de que se abre la tierra, por lo menos tenés de dónde agarrarte pequeños controles de llamar por teléfono, de acceder a la prensa, de escuchar la radio, de saber por qué pasó lo que pasó. Pero en ese caso, nada, descontrol absoluto. 2 minutos y 45 para ser exacto fue lo que duró este terremoto de Chillán del año 1939 y fíjense que tenemos un testimonio de una persona que el referente de que la tierra se abre nace prácticamente del terremoto de Chillán. Vemos como una persona nos relata de cómo colapsaba su hogar y cómo la tierra se abría ante sus pies. Atención. Al terremoto fui sacado por un empleado una ventana. La casa quedó apretada por las murallas. Las puertas no se pudieron abrir. Hay que decir que este material pertenece al canal La Voz de las Sombras, ¿cierto? Con este tremendo reportaje en profundidad que hizo respecto al terremoto de Chillán. Y también algunas de las imágenes que hemos visto pertenecen a la Cineteca Nacional. Algunas nunca se han visto en televisión abierta jamás y lo estamos por primera vez mostrando a todos ustedes en estos 80 años ya del terremoto de Chillán. Quiero relatar algunas cosas que aparecían durante la época. Los pocos que lograron salir de sus casas buscando algún tipo de refugio fueron generalmente heridos o, dice el párrafo de la época, asesinados por una lluvia de tejas y murallas que cedían ante el movimiento. Y quienes decidieron no salir de sus hogares, la verdad es que no corrieron mejor suerte, ya que muchas de las construcciones de la época, 144 manzanas se vinieron abajo, por lo tanto muy pocas cosas quedaron en pie y esto terminó por aplastar a la gran cantidad de personas que vivían principalmente en casas de adobe. O sea, lo que eligieras tenías un 25% de supervivencia, yéndome a la cantidad de personas que ahí vivían en aquel entonces y aquellas que fallecieron. O sea, digamos, eran muy escasas las posibilidades de salvarte cualquier decisión que tomase. Salir a la calle, arrancar, quedarte bajo la cama, en la pieza, todo era tremendamente mortal en ese momento. Probablemente, y es algo que hemos hablado muchas veces acá en el programa, yo creo que se establecen a partir de eso distintas dinámicas que... que hay un cambio en la construcción a partir de esto, porque probablemente en esta época se construía con, con adobe, y obviamente también esto que tú estás diciendo de las tejas no es menor. O sea, había una situación que era delicada para efectivamente poder protegerse. Y también uno tiene que entender que este terremoto con esta magnitud, la verdad es que hicieras lo que hicieras, no había ninguna posibilidad de salvarlo. Absolutamente. ¿Sabes qué? Tengo que hacer una aclaración, que no es una corrección, pero algunas personas nos comentaban que quizás no lo entienden con algunos datos que hemos entregado. Si tú vas a un libro de historia, te vas a decir que los muertos, los fallecidos de este terremoto son 5.000, no 30.000 que estamos diciendo nosotros. Le explico de inmediato. 5.000 son las personas reconocidas, que se saben con nombre y apellido a quienes corresponden esos cuerpos. La cifra de la época, aún así reconocida, dice que son 24.000. Pero se supone que ese número, que es una lista negra, que no fue efectivamente con el número total de fallecidos, llega a 30.000, que es la cifra que estamos dando. Vale decir, 30.000 es lo que se supone que debe haber sido, pero están actualmente los historiadores de acuerdo en aquello. 24.000 es la oficial y los 5.000 que generalmente aparecen en esta cifra son los que pudieron con nombre identificar. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué no pudieron identificar a los otros? Es porque familias enteras fallecieron. O sea, aquellos que podrían decir, ahí está mi papá, ahí está mi hijo, murieron completos todos. Entonces, no había nadie que te reconociera. Exacto. Esa es la explicación por algunas dudas que estaban rondando por ahí. De todas maneras. Ahora, con respecto de esto que se abre la tierra, esta sensación, digamos, cuya imagen parte, la tenemos grabado desde el terremoto de Chillán, tenemos a partir de estos audios que nos ha prestado La Voz de la Sombra, este canal, que nos explica precisamente ese momento. ¿Qué significa haberlo visto en vivo, haber estado ahí en el año 39 para ver semejante horror? Atención. A mí me impactó mucho las aberturas de la tierra, que eran como regueros que se hacían, porque se abría la tierra, se abrió la tierra en Chillán. Ese
esta oportunidad que nosotros tenemos de mostrar este material a mí me parece muy rico. Sí, tremendo. Es impresionante tener este testimonio de personas que no se lo contaron. Estas personas lo vivieron. Sí. Exacto. Lo vivieron en carne propia, en primera persona. Cuando ella habla, se abrió la tierra. Usted lo ha visto, pero en las películas. Aquí estamos hablando de esto, que esto pasó hace 80 años, se cumplió el 24 de enero, 80 años. Yo te quería preguntar, Salfa, como para poder meterme en ese momento y remontarnos a esa época, ¿cómo lo sintieron ellos? Esta especie de nuevo movimiento o esta placa, ¿no es cierto?, que finalmente pareciera que fuera un movimiento mucho más grande. ¿Es como un sacudón de alfombra? Buena pregunta. ¿Es lo que uno siente? Nosotros tuvimos una pequeña muestra de esto hace unas pocas semanas cuando fue este temblor fuerte. En el norte, sí. En el norte. Tiene varios episodios, como crees que va a terminar y vuelve a partir más fuerte. Y es como mover una cuerda, es como ver, es hacia arriba y hacia abajo. Y que pega pequeños latigazos fuertes. Eso es, pues, siendo que nosotros estamos a una distancia considerable de donde fue el epicentro, igual se sintió largo y duradero porque queda la sensación bailándose, como esto cuando uno se fija en las lámparas que se sigue moviendo, obviamente tu sensación queda así porque el suelo se va acomodando muy de a poco. ¿Cómo se siente el primer gran impacto? Es que, ¿por qué no te puedes mantener en pie? Porque si algo se mueve hacia los lados, tú puedes irte acomodando. Si algo se mueve hacia arriba y hacia abajo, en algún momento tú te quedas en suelo. Claro. O sea, es como que te levantas, es como saltar arriba de un ascensor, por dar un ejemplo. Claro, claro. Entonces, el problema es que es parte con fuertes sacudidas que van de arriba a abajo. Muy parecido a los fenómenos como se ha explicado que debieran ser las fallas, porque la falla es precisamente eso, que dentro de una estructura de terreno, ¿cierto?, que no chocó nada con ello, ¡pum!, se rompe algo y sube y baja. Es por eso que son tremendamente desastrosos, por eso que la falla de San Ramón, que fue cada 7.000 años, ha tenido dos actividades potentes que están ahí marcadas a los 7.000 y a los 14.000 años, se mueve una cantidad de metros importante. Es como esto que te digo, en la cordillera de la costa y gran parte de la presión intermedia subieron un par de metros y quedaron ahí para siempre. O sea, la tierra se levantó una porción del continente completo, en donde la placa de Nazca se partió sobre sí misma, así se fue para arriba, cara de palo. Salfa, no sé si hay información de esto, pero ¿hubo temblores, los precursores que tú siempre nombras? Porque ahora nosotros, como tenemos harta cultura sísmica, cuando sabemos que existen algún tipo de temblorcitos muy seguidos, siempre pensamos y no descartamos la posibilidad de que se venga un terremoto y como que por lo menos psicológicamente estamos preparados, algunos saben qué hacer, otros no. Pero en este caso, ¿hubo esa posibilidad o no se maneja información? Mira, siempre que hay un terremoto de semejante magnitud, suele haber precursores, pero tienen que ver aquellos que comienzan, que tienen que ver con el andamiento de placas, que chocan unas con otras. En el caso de la intraplaca, que es un verdadero misterio porque es aún más impredecible, es más predecible incluso que curioso, aunque no lo parezca, para las máquinas, que son sensores que empiezan a llegarles las ondas de movimiento segundos o hasta un minuto antes, como, ¿cierto?, esta empresa, digamos, que tenía este sistema, ¿cierto?, para instituciones, ¿te acuerdas? Pues bien, pero como es un fenómeno que no viene por desplazamiento y por ende, luego de un choque de un gran murallón de continente con otro, es algo que pasa en el más absoluto misterio, en la profundidad de la Tierra, que revienta, explota y se levanta. Es como que por nada, es como avisarte que va a explotar un balón de gas de tu vecino. Claro, ¿Cómo saber? Así de repente pasó nomás y se viene todo encima. Ahora, en Valdivia, por ejemplo, porque hubo varios. ¿Te acuerdas? Sí, de hecho, que fueron terremotos. De hecho, hubo un terremoto el día anterior. O sea, y creían que ese era el terremoto, digamos. Y pensó que el terremoto. Claro. De hecho, un ratito antes hubo un terremoto que lograron, digamos, más o menos acomodarse a la situación. Hasta que vino el 9,5, que en la historia, al menos con civilizaciones, con registro, con historia, nunca más ha vuelto a repetir una magnitud de semejante fuerza. Eso es re interesante porque, a ver, el 9,5 de Valdivia, este fue 8,3, pero Mercalli 10. Pero ¿te acuerdas que cuando fue el 6,7 en el norte, sí, claro, fue 8 y algo? Sí, claro. Y ellos lo comparaban con el del año 2014, si mal no recuerdo, ¿cierto? Que fue un 8,4, si no me equivoco, decían que es más fuerte que ese.
Claro. O sea, de hecho, ellos hacen inmediatamente la alerta preventiva, alejarse de la zona costera, Claro. porque la percepción Fue más grande, tienes toda la razón. Fue mucho más grande que incluso el número marcado en escala Richter, digamos. Exactamente, que al final es el que importa. O sea, a ver, es más destructivo. O sea, Yo por creo que eso ejemplo, es lo cuando hablamos de los terremotos de Italia, ellos tienen una mayor Notable. escala en Mercalli que de Richter. Por supuesto. Porque la destrucción es tal que está todo Ya, abajo. toda la razón. punto. El Richter no importa en ninguna parte del mundo si lo comparas con Chile, porque todo es poco, porque aquí estamos acostumbrados y preparados. Sí. Si tú sacas a Chile de la ecuación, cuando hablamos de 6, en casi cualquier lado es una cosa grande. En cambio acá uno contiene la respiración, uno espera a ver si sigue o no, y termina y sigue diciendo salud, bueno, ¿de qué estábamos hablando? Y todo lo demás. En otros lados gente se muere. O sea, Es terrible, importa el Mercalli, pero porque está Chile, que Chile como referente cambia toda la balanza. Claro, cambia Italia, que fue de 4 y algo y se cayó. O el de Haití, que fue de 5 y algo, 6, y también se destruyó el país completo. De todas maneras. Porque, a ver, nosotros afortunadamente tenemos la posibilidad de conocer y de tener registros de este, por ejemplo, este terremoto de 1939, No, la imagen habla por sí sola. con imágenes tremendas, pero muy parece dramáticas. una bomba atómica. Sí. Bueno, absolutamente, Y fue absolutamente. en el año 39, o sea, tú podrías decir aquí también tuvimos nuestro propio apocalipsis. Bueno, es que, ¿sabes qué? Fue una Es que, cuestión a ver, muy- Eso pensaba la muy, gente, la muy gente le loca. echaba la culpa a Dios. bueno, pero es que yo me imagino que además la religiosidad que en ese minuto debe haber sido mucho más fuerte que hoy día, probablemente había una sensación efectivamente no solamente de apocalíptico, sino de algo apocalíptico, sino que de castigo divino, que probablemente, o sea, hay gente que hasta el día de hoy reza cuando tiembla o digamos, establece una dinámica muy... Exactamente. Ahora, a mí me llama la atención porque nosotros tenemos la posibilidad justamente de aprender. Y desde ese punto de vista hemos tenido el terremoto más grande, pero como tú bien dices, registrado o que se ha podido registrar. Pero Chile ha tenido un historial de terremotos brutales. O sea, si tú pensás el de, no me acuerdo, el del 13 de mayo, del famoso Cristo de Mayo, el que se le cae la corona, destruyó Santiago. No hay registro real, porque no se sabía, no habían escalas de cuánto habrá sido. 1953. Lo que quiero decir es que efectivamente esto es brutal. O sea, la historia de Chile ha tenido este tipo de movimientos históricamente. Solo Chillán tiene 5 terremotos históricos. No, esto Chillán, es... imagínate, y este es uno de ellos nada más. Oye, y al ver esas imágenes, Alfa, me acuerdo también de un dato que civiles, personas comunes y corrientes que quedaron vivas, tuvieron que prestar ayuda de recoger esos cuerpos que ya se estaban descomponiendo. Por supuesto. Brutal. Y tener que trasladarlos y tener que llevarlos a las fosas comunes. La parte sanitaria. O sea, porque ya la policía no daban abasto, entonces las mismas personas tuvieron que encargarse de eso tremendamente traumático. Además que no podían ir al trabajo. No hay después de eso? Vamos a llegar a ese punto, Monty, porque dicen que uno de los datos que fueron olvidables personas que estuvieron ahí era el olor al cuarto día. Decía que, porque era el olor de todos los cadáveres, digamos, que estaban enterrados. O sea, era una cosa, un espectáculo, digamos, que no se lo... Además era verano, ¿ah? Era en enero, o sea, la descomposición, Chillán, que es Power, exactamente, de haber sido feroz. Bueno, fíjense que la Carla lo había adelantado y esto no es menor. Estamos en verano. Estamos en una ciudad que está tremendamente visitada. Hay harto turista, hay harto que hacer. Hay festivales, hay música, hay espectáculos de tabla, ¿cierto? Hay teatro e incluso el cine está dando, digamos, un tremendo estrenazo a sala llena. Pues bien, precisamente en el Teatro Municipal, que quedó tanta gente afuera como las que lograron conseguir una entrada para esa noche, para ir a ver un espectáculo que duró hasta muy tarde. Cuando comienza este terremoto, aquí se dividen en dos partes. Aquellos que intentaron correr, ponerse de pie, levantándose, caminando entre los estrechos pasillos, en medio de una multitud que por supuesto hubo un corte de luz, y que logran salir, y aquellos que esperan que esto pase lo más luego posible y se quedan sentados, abrazados entre sí. Hay que decir, el teatro estaba lleno, hacía poco más de 600 o 700 personas, solo 10 sobrevivieron. A ver, un historiador, Marco Aurelio Reyes, precisamente nos cuenta qué pasó en el Teatro Municipal en el momento mismo donde comienza este cine. Atención.
Una de las tragedias más grandes que hubo fue el derrumbe de la marquesina impresionante del cine que estaba donde hoy está la Casa del Deporte. Murieron muchísimas personas y los que no murieron adentro murieron a la salida. A ver, como les decía, estaba todo pasando, era verano, había harto turista, estaban a muchas actividades nocturnas, ¿cierto? Donde ir a tomarse un trago, donde ir a bailar, donde ir a escuchar música, donde ver una película. De hecho, un Racing Corona es lo que se estaba estrenado en aquel momento, sí, pero digamos donde habían fila, uno compraba entradas para la siguiente función y estaba completamente llena esto. En ese momento habían 300 personas dentro del teatro y en el lobby y afuera habían otras 150 más con la posibilidad de que esperaran una función extra, esperando de que, debido a que por la insistencia, pudieran estar más. Casi 500 personas había en total, entre trabajadores, las personas que estaban afuera esperando, comiéndose un helado, digamos, tomando algo, fumándose un cigarro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que finalmente la marquesina gigante, imponente, propia de la época, orgullosa de sus luminarias, terminó desplomándose e impactó a la gente que estaba esperando afuera y a todos aquellos que lograron salir y murieron instantáneamente. Y por supuesto, dentro del teatro que colapsó sobre sí mismo, solo 10 personas lograron a duras penas sobrevivir. Una vez más, convocamos el canal de las sombras, donde este hombre nos cuenta que el teatro estaba completamente lleno por el estreno y, en sus propias palabras, estadísticamente podemos decirlo, todos murieron. Atención. Mi hermano asistió al teatro esa noche. Había una película de gala, porque mi hermano era sastre, pero dejó la sastrería él para trabajar con unos señores de España. Y fueron a la película de la noche. Murieron todos. Murieron todos, dice él. Bueno, no se equivoca en realidad, porque... descontando, hay un técnico, hay unas personas que lograron arrancar que estaban justo debajo de la marquesina, pero afuera, más como hacia el lado de la vereda. Ojo, iba gente que iba pasando, arrancando sus hogares, porque como a varios los pilló en la vereda, calle, ¿cierto? Claro. Todos iban corriendo, pero en distintas direcciones. O sea, uno no puede huir de un terremoto porque está moviéndose en todos lados. Claro. Pero se entiende que uno arranca al lugar que uno cree que es seguro y probablemente la mayoría va hacia su hogar. Entonces la gente se va cruzando en distintas direcciones. Los que en algún momento iban pasando por debajo de la marquesina, dice que se desploma de un momento a otro y cae de manera completa. O sea, con toneladas le cae una cantidad de personas que mueren en el acto y del teatro mismo no quedó nada. Hay una foto comparativa que le muestra el gran orgullo de este centro de espectáculos en Chillán, de cómo era antes y cómo quedó, sí que quedó algo después del terremoto. Atención, mira el comparativo. Perdóname, o sea, no quedó nada. Es que eso es, que con esto nos vamos a encontrar siempre. Cuando digo que se rompieron 144 manzanas, es que se vino abajo todo. Ahora, imagínate, y es una tremenda fachada que tenía. Es impresionante. Y eso le cayó encima a la gente. Está como molido incluso. Sí, como pulverizado. Sí, tienes toda la razón. Ahora, yo pensaba, porque la persona, el caballero que hemos visto 2 veces que nos ha dado su experiencia y que vivió esto, yo pensaba un poco lo que hablábamos hace un rato también con Carla, porque él en la primera vez que habla, cuenta que lo sacó una señora que trabajaba en su casa, una nana, me imagino, por la ventana. Él tiene que haber sido un niño. Claro. ¿Te das cuenta lo que es para un niño vivir esto? Para un niño perder a su hermano, para un niño perderlo todo también. O sea, probablemente cuando hablábamos de esto de los familiares, que en definitiva todos habían tenido algún tipo, todos estaban de duelo en Chillán, y finalmente Chile tiene que haber estado de duelo con esta tragedia espantosa, pero yo me imagino los niños que quedaron vivos, la gente que hemos visto hoy día en estos comentarios, tienen que haber sido niños en esa época. Lo que pasa es que, claro, ahí improvisadamente, me imagino, se generan y se establecen algunos centros de acopio finalmente, ¿no? Claro. Pero imagínate esos centros de acopio llenos, pero de gente que no conoces, es la tuya. Que no Mira, por favor, que no conoces. Ahí está la 144 manzanas. O sea, es nada.
absolutamente quedó nada. Y el Son teatro... imágenes impresionantes, tenemos más registros para ustedes, por supuesto, más información de esto, ya lo que ya van 80 años del terremoto de Chillán. Atentos ustedes, vamos a hacer un pequeño break porque tengo un mensaje muy bueno. La red te invita a celebrar el Día del Amor, pero como ya sabrán, el Día de la Amistad también, participando en un espectacular concurso. ¿Qué es lo que debes hacer? Fácil. Toma tu celular y envía la palabra amor al 7979 y te podrás ganar, escucha bien, 500.000 pesos para celebrar como corresponde. Obvio. Este sorteo lo realizaremos este 14 de febrero en el programa, adivinen dónde. ¿Dónde? Así somos. Muy bien. Programa del amor. 500 lucas. Recuerda, envía amor al 7979. Muy fácil, 500 luquitas podrían ser absolutamente tuyas. Qué bien. Pura ternura. Sí. Juan Andrés, cuenten nomás cómo continúa esto, a ver. Ok, a ver, hacemos un receso porque las redes sociales están de nuestro lado, se están manifestando y tenemos ahí a Eduardo que dice: hola, mi abuelo sobrevivió al terremoto, él estaba en el teatro de Chillán, mira lo que estamos hablando. Y se salvó ¿uno de los 10? porque se refugió debajo de la escalera. Mira. O de la escala. Quería recordarlo, muchas gracias, saludos al panel y como siempre Salfate asertivo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ti Qué por buena. compartir esta experiencia desde que él, tras generación, Wow. recibe esta información, esta historia y se salvó por refugiarse abajo de la Oye, qué El genial. número que dicen, son 10 personas las que lo únicas que sobrevivieron. Sí, yo ninguna de ellas. lo que encuentro impactante de eso es que me imagino que tú de ser un sobreviviente te debes sentir como un ganador, Un superhéroe. como un elegido. Un elegido. Claro, Me acordé de la película porque es a propósito lo de menos Glass. probable. El protegido. El protegido, sí. Claro, como un protegido. Claro, es que es Y impresionante, replanteaste como que el todo. mundo está por sobre, claro. Exactamente. Es muy raro eso. Porque es mucho ¿Te más haces probable que te creyente muera después que- de algo así? Obviamente. Si quieres ateo, cámbiate O sea, una. pero Te vuelves perdona, a la fe. 10 personas sobrevivieron. Una de ellas es tu abuelo, Eduardo. Qué impresionante. Sí. Qué Oye, impresionante. el impacto de la imagen que ha tenido el abuelo de Eduardo, que, bueno, tú eres testigo de esto, se está todo cayendo, colapsando, entiendes, en algún momento un terremoto, y sales, no sé, supongo que te toca, ves que estás bien, y ves que a tu alrededor No. la ciudad no la reconoce, no hay nada. Es una pesadilla. No hay nada, es una polvareda con todo abajo y gente... mira, ¿sabes qué? Otra de las cosas, yo les decía, el olor, ¿sabes qué? Una de las cosas que más recuerda a la gente que sobrevivió y que dice que no se lo puede sacar Imagínate. jamás en pesadilla, que son que los gritos de las personas duraron días. La gente gritaba, los que estaban abajo, Ay, los que no pudieron ayudarlos, dice que era una cosa, era día y noche, gritos, gritos, gritos. Tenemos No, sí, otro sí, tuit, lo final. pondremos en pantalla a continuación, la gente quiere comentar. Ahí está Carolina Rodríguez y dice: soy chillaneja. Oh. Y a mi bisabuela se le murieron sus 5 hijos, los que jamás fueron encontrados. Posterior a la tragedia, tuvo otras 2 hijas y comenzó de cero la familia. Carolina, wow. Impresionante. Ese otro impactante relato, a propósito Claro, de lo que decimos, pero que la gente no Ahí te das qué cuenta terrible. de los 5.000 reconocidos históricos a los 30.000 que decimos. Es como, no es que no los encontraron, no los pudieron identificar y están, digamos, en algún ¿Cómo tú lugar. puedes vivir con eso? Eso- Si te eso mueren es- 5 hijos, estaba pensando ¿cómo tú lo puedes mismo. retomar tu vida, O sea, el transcurso de la vida? Fíjate que la fortaleza No, de la la gente bisabuela de antes Carolina tiene era- que haber sido tremendo, porque es reponerse a un duelo, o sea, perdón, el duelo de perder un hijo es algo que yo creo que Lo más doloroso que hay. es horroroso. Es como que horroroso. Lo más mandaste a tu hijo a la guerra. Y muy lo que nos algunos. cuenta Carolina en su tweet es que su bisabuela parte de cero, reconstruye su vida y tiene 2 hijas. O sea, efectivamente lo Y de que ahí es dices parte tú, de esa historia. Jaime, lo más doloroso se dice en la vida de un ser humano llega a ser la muerte de un hijo, Querida, porque es es antinatural. impensable, te lo digo como papá, es impensable. Es tu trascendencia. No quiero pensar. Y que se te mueran todos tus hijos Claro, de es que golpe es como- el mismo día. Imagínate, No, es en la misma impresionante. ocasión. Bueno, además que te pasan Yo- cosas muy locas. No los puedes salvar. No, ¿en qué po. está? O sea, Y dice muy que nunca los angustiante. encontraron. No puedes además. despedirte de ellos. No puedes cerrar Claro, el es ciclo brutal, nunca. es brutal. Yo me imagino que para superar algo así no hay argumento racional que valga y creo que una persona así se aferra a la fe.
Bueno, yo creo que Esa es la forma de sobrevivir al probablemente la bisabuela Carolina, que además se pasa también por compartir este tipo de cosas. Sí, me encanta que la gente en su casa compartan este tipo de cosas. Y sabes que a pesar de los 80 años que han pasado, le da mucha más cercanía a este tema que de pronto, oye, pero eso pasó en 39, pero esto pasó y hay gente que todavía le sigue pesando con mucho dolor. Nosotros tenemos más imágenes inéditas que mostrarle. Hay mucho más material, aunque usted no lo pueda creer, aunque ya sabe que es del 39, pero la verdad es que son momentos, ahí son in situ, lo captaron en algún momento y lo tenemos acá para presentárselos en vivo y en directo. Y aunque no lo crean, esto también, además de que ya hasta acá hay una tragedia por donde se le mire, pero eso también desata un tremendo incendio. Vamos a conversar de eso a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Quédese con nosotros y por supuesto nosotros estamos aquí. Utilice su hashtag que va a aparecer ahí en algún momento. Estamos muy atentos a sus comentarios y que por supuesto complemente con nuestra conversación. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso. Estamos en vivo y en directo haciendo este tema que la verdad increíblemente han salido tweets, personas contando su testimonio de sus bisabuelos, de sus familiares más directos, con este de los terremotos más letales que hemos tenido en nuestro país, con un 8.3, pero hemos recalcado abiertamente más que el Richter, sino el Mercalli, que fue de 10 cerrado, imagínate, que tiene que ver con esta percepción y a nivel de destrucción también que dejó. O sea, veíamos, imágenes de ese teatro que tenía que ver directa relación con el tuit que nos hablaba ahí nuestra televidente. El antes y el después es impresionante y de alguna forma llega a representar lo que pasó en la 8ª región, que comprometió a Chillán y parte también de la ciudad de Concepción. Exactamente. Fíjate que alguien por ahí preguntaba hasta cuánto dura el Richter, si es que es sensación nomás, ¿cierto? Dicen que llega hasta 10 porque el 10 es el tope, o sea, de ahí para adelante es inimaginable. No es como, oye, yo creo que fue 18, no. Claro, entonces, no vive para contarlo. Exacto, entonces cuando le ponen 10 es porque fue considerado destrucción máxima posible. O sea, tragedia en su nivel tope. O sea, no hay más de 10 en el fondo. No, hablamos de más de 30.000 aprox personas fallecidas. Sí, un total de 40.000 aproximadamente que vivían en aquel entonces. Varias no reconocidas. 75% ahora, falleció. Lo hemos hablado mucho y lo hemos dicho también hasta el cansancio, pero realmente las imágenes que ustedes están viendo en su casa son imágenes como que hubiera caído de verdad una bomba atómica ahí. Sí. Es así de impresionante. Eso parece. Sí. Decía yo antes del corte, Juan Andrés, sumado a esta tragedia, por si fuera poco, se suma además también y se agrega un factor incendio. ¿Cómo es que se genera? ¿Es inmediato? ¿Pasan algunas horas? ¿Dónde? Fue inmediatamente, querida, fue a los pocos minutos. Hay que entender que son las 11:30 de la noche. El corte del suministro eléctrico es total. Lo único, decían, que iluminaba las calles de aquel entonces era el fuego de la gran cantidad de casas, digamos, que explotaron, de las cosas que se incendiaron, de los sistemas de suministro de energía, ya sea por benzina, gas, etcétera, etcétera, que comenzaron a colapsar sobre sí mismos y empezaron a generarse una serie de explosiones. Ojo. Que te quería, que hay un dato no menor, que en esa época, a finales de la década de los 30, la gran mayoría de los chilenos se alumbraba con velas. No era la electricidad no era masiva, entonces me imagino que en esa época y en esa ocasión, en muchas casas, claro, entonces por producto de incendio era muy fácil que se generara. Uno de estos supervivientes, ¿cierto?, nos cuenta qué pasó con respecto al tema de los incendios, que fue prácticamente inmediatamente luego de los 2 minutos 45 segundos que duró el terremoto de Chillán. Lo cuenta este hombre, el director, Gustavo Quesada Herrera. Abro comillas, dice: todo empezó a moverse y grité a los demás que salieran rápido. La casa no cayó, pero dormimos lo que pudimos esa noche.
con temblores a cada rato, las réplicas, imagínense cómo fueron. Veíamos desde lo alto en que estaba la casa los incendios que habían en Chillán. La Rey vivía en un lugar, un sector más alto, su casa sobrevivió, trataron de dormir, pero todos, como suele ser hasta el día de hoy, en temblores fuertes, la gente duerme vestido y afuera. Pues así como que sale fuera de la casa, es como después de la reja, digamos. Claro. Entonces, porque le temen a la construcción de sus hogares. A salir arrancando. Mire, yo le recomendaría, siendo que no hay una ley perfecta para esto, es que ustedes entendieran bien de que están hechas sus casas y hasta cuánto aguantan. Porque puede que a veces haya más peligro afuera que dentro de la casa. Entonces, si usted sabe que el terremoto próximo, que puede ocurrir, a cada rato hay uno, es de 8, si su casa va a aguantar, ¿qué es adentro después? Pero no esté afuera, porque a veces han caído postes de luz, digamos, no sé. Eso hay que averiguarlo sobre el tiempo, pero tener un plan de contingencia. Ahora, fíjate que estaba pensando, a raíz de lo que estás diciendo tú, Juan Andrés, que es bien potente, porque en definitiva, cuando es un terremoto intraplaca, que sería esto del terremoto, por lo que estoy entendiendo, que es una placa, claro, que una placa se autogestiona, se quiebra, por así decirlo, y genera este movimiento, como bien lo describías tú, Cami, de movimiento alfombra o cuerda, digamos, que casi un movimiento ondulante. Es bien complejo, porque por un lado nosotros no podemos definir cuándo son, cuándo viene un terremoto así 100%, hay teorías, obviamente, al respecto. Pero tampoco podemos saber si es que, con mayor razón no podemos saber de qué características es el terremoto. Claro. Y por lo que hemos podido ver, incluso ser testigos hoy día, dado el terremoto 6.7 que ocurrió en el norte hace poco, en escala de Richter, sin embargo, Mercalli se sintió mucho más fuerte. Y teniendo como ejemplo en este terremoto, el terremoto de Chillán de 1939, efectivamente una intraplaca puede ser de una gravedad tremenda y tú nunca vas a saber si el movimiento es intraplaca o no, digamos, hasta que ocurre. O sea, no tienes cómo comprobarlo y eso también genera una... Bueno, como siempre lo hemos hablado, Carla, acá, como que esta sensación de que en realidad uno no tiene ningún control. Esa es la verdad, en definitiva. Ninguno. Y por eso mismo es lo que decías tú antes, que en esa instancia la gente se acuerda de Dios. Sí, pues. Incluso ahora. Algunos para increparlo y otros para pedirle perdón, digamos. Claro, en esa época tal vez eran más cercanos a la Iglesia Católica, particularmente. Yo creo que sí, sin duda alguna. Pero la gente no deja de ser espiritual, aunque no adscribas a una religión concreta. Y en ese momento, al sentir ese descontrol, necesitas aferrarte a algo desesperadamente. Claro, y lo único que te queda, lamentablemente, porque eso debería ser parte de la vida del día a día, que en ese momento lo único que te queda es la espiritualidad, cuando somos espirituales todos los días. Lo cual es muy difícil, porque te ves sola o veas que se acaba de morir tu hijo, o sea, si uno estuviera que te poner en el lugar, es una prueba máxima. ¿Qué te queda? Claro, es muy difícil. El caso de la bisabuela, que ella, no sé si vio, pero al menos tiene noción de que sus 5 hijos murieron. Es muy, muy fuerte. Lo espiritual muchas veces a nosotros se nos va y se nos remueve. Hay que entender de que los bomberos no daban abasto y por mucho que intentaran decidir con criterio o ponerse de acuerdo, o apagaban los incendios, que era, para que usted lo entienda, se está quemando una ex casa, pues está todo derrumbado y hay fuego ahí. O apagamos este fuego, que no vamos a salvar ninguna casa, porque ya en la casa no quedó nada, o vamos a rescatar personas. Y se dividieron, pues, algunos hacían una cosa y otros otra, y se sentían con un nivel de impotencia, comentaban, donde las manos no le alcanzaban. Es por eso que al día siguiente se establece una orden, un estatuto de mandato, digamos, país, a de que la gran mayoría, como no tuvieron trabajo, no tenían dónde ir, porque la pega se vino abajo también, se acabó todo, es que todos tenían que ayudar a sacar personas, que fue la primera prioridad. Sin embargo, trataron de apagar gran parte de los incendios múltiples que se generaron, pero la primera prioridad fue rescatar personas. Para que ustedes entiendan, hay una calle que es típica, que es una de las arterias principales de Chillán, que es la calle, la avenida El Roble. Sí. Ya, ok. Tenemos el comparativo, Jaime, del antes, así como hicimos con el teatro, y post terremoto. Atención, para que usted se haga una idea de lo que estamos hablando normalmente. Oh, qué impresionante. Claro, es que, chuta, ¿qué te digo? Juegan, es una calle ordenada, despejada, limpia. Y lo otro, cresta, es un amasijo de... Pero, a ver, no se entiende, no es que se cayó la muralla, está todo triturado. O sea, quedó todo súper fragmentado como piezas de un rompecabezas hecho por un loco. O sea, no quedó nada. De hecho, las partes que están levantadas, que hay muralla,
no hay nada que lo sostenga, son murallas al vacío. No sé si se dan cuenta como arriba a la izquierda, de la foto de la derecha, es una foto que está, una fachada que está sostenido nada. Una pura fachada. Claro, quedaron 4 pilares, digamos, volando, que no hay techo que tenga que sostener ni otras murallas con las cuales conectarse. O sea, realmente quedó todo destruido. No, el escenario era el peor, el terrible. Es apocalíptico por donde se lo mire. Para, si quedaste con vida, hacer una búsqueda de las personas. Perdona, y los accesos, la desconexión de que tú estás ahí inmerso, quedaste súper aislado. Desde comer, dónde vas a vivir, estoy solo, a lo mejor niños quedaron con vida ahí y a quién acudieron, qué hago con mi vivienda, a quién me acudo para que me preste ayuda. O sea, desde lo más humano es súper difícil. Y fíjate que es qué potente lo que estás diciendo, Cami, porque pensaba no solamente el tema, porque a ver, por un lado está la cosa humana que yo creo que es desgarradora, pero por otro lado está algo que mencionaba Carla hace un rato de esta cosa, comillas, a ver, de la parte más bien paranormal, pero que también tiene un sustento bien dramático. Juan Andrés hace un rato mencionaba esto de los gritos que se escucharon por días. Por días, bueno. ¿Tú te das cuenta la angustia, el miedo, la imaginación que se te va generando? O sea, de verdad, el trauma. Todo lo que rodeaba después de esta catástrofe que duró 2 minutos y algo, 2 minutos de fracción, que se deben haber sentido como una eternidad, que además dejan absolutamente destruida tu ciudad, que es muy loco, porque ahí también está el arraigo, cómo tú te sientes perteneciente a algo, y eso a lo que tú perteneces se va a la cresta. Pero además de eso vienen estos, comillas, fantasmas que no son fantasmas. Sí, gritos, quejidos, destrucción. Yo creo que de verdad debe haber sido una sensación muy brutal. Pero vuelve a ser ese comparativo. Un terremoto dura minutos, pero todo lo que viene después dura días. Claro. Exactamente. Imagínate tú, ininterrumpidamente. Jaime, que yo en mi caso personal, después del terremoto del 2010, quedé aterrada. O sea, cada vez que empezaba a temblar, yo pensaba en mi departamento piso 11. Claro. Y aquí fue, Santiago fue fuerte. Uno pensaba, oye, fue acá. Y no... Claro, todos pensaban, yo estaba en Viña y yo decía, fue en Viña. No, claro, yo ahí quedé aterrada y yo no vi muertos, no vi destrucción, no se me murió alguien de mi familia, no vi imágenes apocalípticas. No escuchabas ruidos raros. Y quedé aterrada y después cada vez que se ponía a temblar a mí me daba una cosa en el corazón. Sí, por eso digo, nosotros no tenemos idea lo que es esto. Imagínate lo que es vivir una cosa, esto es apocalipsis. Por todos lados. Piensa también cómo se reconstruye esa sociedad y el legado que queda para las futuras generaciones. Pensaba eso. De cómo tú le dices a tu descendencia, cómo enfrentar la vida después de una cosa vivida en primera persona. Y de hecho, bueno, hablando de cómo se tuvo que reacomodar esta ciudad, es súper desgarrador también escuchar personas que vivían incluso en los vagones del tren. Que el tren quedó desconectado y se fueron a vivir a los vagones. Carpas en la Plaza de Armas. Era el único lugar. La emergencia sanitaria que se generó también. Tremendo. Imagínate, mandando a los enfermos a Valparaíso en barco, no llegaban los remedios. Pero sí, Juan Andrés, hubo harta ayuda que llegó de afuera, ¿o no? Exactamente, ya vamos a llegar a todos esos puntos. A ver, pero sigamos hablando de las cifras, para que ustedes entiendan esto en números. Aunque en realidad estas imágenes que hoy día rescatamos, entre otros lados de la cineteca de nuestro país. Es por lo tanto este material que fue pasado digital, que hasta entonces solo existía en acetato, ¿cierto? Previo al celuloide. O sea, son imágenes que probablemente mucha gente no ha visto. Jamás. Y en ese sentido, muchas de las personas que nos están viendo hoy día, que tienen familiares como los que nos han escrito, que es maravilloso, ¿verdad? Es para agradecerlo muchísimo. Claro, te están viendo también probablemente las historias que les contaron a ellos. Es muy potente eso. Mira, yo dije, se cayeron 144 manzanas, ¿ok? Prácticamente toda la ciudad quedó abajo. Murió el 75% de la población que existía en aquel momento. O sea, las cifras son descalabrantes. Lo que voy a llevar a otros números. Habían más o menos 4.000 edificaciones, 4.000 edificios. Casa, institutos, ¿cierto? Los bomberos, el teatro. 4.000 edificaciones. Se cayeron las 4.000. En realidad, para ser exactos, sobrevivieron 28. 28 quedaron paradas. Una casita acá, digamos, una garita acá. Este mapa muestra en negro
los lugares que quedaron dentro del mapa en pie en relación a la máxima destrucción. O sea, de 4.000 edificios, 28 apenas sobrevivieron. O sea, es una verdadera coma, es una cifra decimal en relación al tremendo desastre que se vio en el año 89. Obviamente, ahí estamos acá. Mira, cuando digo lo más negrito, es aquello que parece así como mal fotocopiado en el medio. Sí, claro. Lo que está en el cuadrado más grande, casi en su centro, un poco hacia abajo, es 28 casas o algún tipo de edificación X, que fueron los que sobrevivieron. 28 de 4.000 se vinieron abajo. Bueno, se destruyó la ciudad completa. La ciudad completa, en realidad es que ese es el resumen. Un holocausto. Absolutamente y lo hemos ese. dicho así, yo no me imagino otra cosa con esto. ¿Sabes qué? Lo que decía la Monty lo encuentro tan importante de cómo esto, yo creo que se plasma incluso en los genes de las personas que vivieron. Claro. Esta Como las situación. Constelaciones, como las que hay un constelaciones trauma familiares. que marca Exacto. el resto de la familia. Y eso se llama el transgeneracional, que se pasa de familia en potente, familia. sí. Tú se lo pasas a tu hijo y no solamente por el aprendizaje, por lo que les transmites, sino que también lo transmites genéticamente. Se dice claro, que muy un importante. miedo muy impactante se plasma en los genes Bueno, y y un puede dolor. durar 3 generaciones hacia abajo. Piensa, hay un dolor como lo que nos contaba Carolina, de su bisabuela. Claro, Eso entonces también puede... yo creo que al vivir algo así, tú tienes dos opciones. O te vas al suelo y desarrollas una depresión y una desesperanza en la vida donde sientes que no tienes control de absolutamente nada y que la tierra cuando quiere te lleva todo. Claro, o sea, queda asustado para siempre. Y eso lo transmites a las generaciones de abajo. Y las generaciones de abajo a veces ni siquiera saben por qué son Porque tienen esa angustia, digamos. Exacto. O desarrollas una resiliencia tal de que te sientes que eres capaz de levantarte hasta en las circunstancias más adversas de la vida. Y eso también se transmite en un transgeneracional. Es casi como decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte en este caso. Entonces, Claro. O te echa a morir claramente, sí o sí, como en los genes de esta ciudad, tiene que haber algo que tiene Como que se relación hereda. con Sí, este qué terremoto. potente. Sí, debe estar mezclado, esas dos fuerzas. Muy Vamos a importante, continuar con buen esta punto. conversación, pero atentos ustedes, este mensaje es para ti. La red te invita a celebrar el Día del Amor y de la Amistad, participando en un espectacular concurso. Toma tu celular, ahora sí, tienes tiempo, y puedes enviar amor al 7979. Te podrás ganar 500.000 pesos para celebrar como corresponde. El sorteo lo realizaremos este 14 de febrero aquí mismo en el programa. Si somos, recuerda, muy fácil, envía la palabra amor al 7979 y ya estás participando por estos 500.000 pesos. Medio millón, nada menos. Bueno para Los celebrar el medios de amor. comunicación, ahora son las redes sociales, en ese momento los medios de prensa. El diario El Mercurio también lanza una portada también emblemática, ¿no? Absolutamente. Podemos revisar, señor director, ahí lo estamos viendo, donde dice, o sea, en realidad la portada del Mercurio al día siguiente, Chillán y Concepción destruidos por el terremoto. Recordemos que Pedro Aguirre Cerda era el presidente en aquel momento y que trató de dejarlos antes posible para tratar de, ¿cómo decirlo?, de hacerse una idea cabal de cuál era el nivel de desastre y administrar toda la cantidad de recursos posible y sobre todo administrar la fuerza humana de los supervivientes. Entonces fue muy doloroso, insisto, cuando dice que cuando él llega es donde él es testigo directo de cómo los gritos se siguen escuchando día y noche, de las personas vivas, de las personas enterradas, de las personas moribundas. O sea, es un panorama, yo creo, ninguna película ahora ha retratado algo así. Eso te lo doy cantado. No, porque es... Nunca he visto algo así retratado jamás en ninguna parte. Porque se establece, yo creo que en el imaginario de las personas una sensación de no solamente es como el infierno. Eso o sea, entre almas en pena. Yo lo encuentro una imagen muy dantesca, como de la Divina Comedia. Es como, sin pausa el castigo. claro, es como no solamente la destrucción, sino que son estas almas que están quejándose, que están gritando. De verdad, yo siento que es una situación muy potente. Y como bien relataba la Carla hace un rato, o sea, yo creo que aquí se establece una dinámica transgeneracional, como decías tú, Monty. Y es muy loco porque, fíjate que recién, a raíz de la portada del Mercurio, que dice ahí también en la bajada, el presidente de la República se va a recorrer el sur, digamos, por esta destrucción en Concepción y Chillán. Hay una cosa potente que uno tampoco toma en consideración. Estos golpes
estos golpes de la naturaleza, bueno, como otros golpes que no son necesariamente de la naturaleza, afectan al país completo. O sea, finalmente el país completo queda con un trauma, queda con una herida. Porque tú mencionabas algo, Juan Andrés, que es súper importante. Hay que repensar el Estado. Porque tienes que reconstruir una ciudad, pero no solamente reconstruir la ciudad, sino que reconstruir el espíritu de esa ciudad, el alma de esa ciudad. Que está quebrado. Claro, que está quebrado. Y eso es repotente. Sí, y que es lo más difícil seguro. Por eso te digo. Sí, de todas maneras. Ahora, yo les mencionaba que Pedro Aguirre Cerda va a hacerse presente. Estoy diciendo que, a ver, esto que obviamente marcó una gran cantidad de ciudades dentro de este sector. Ahora, ¿qué es lo que él dice finalmente de esto que afecta? Que él viaja primero hasta Linares, después hasta Concepción, y de ahí obviamente a él se le comienza a informar. Algunos le decían, por favor, no se acerque allá. No sé si usted quiere ver realmente cómo está esa ciudad, que no quedó, mira, bueno, es que... No sé, es que las imágenes son increíbles. Esto lo hemos vuelto a pasar una y otra vez y no puedo creerlo. O sea, es como ver Nagasaki eso. Si tú me decís que eso es Hiroshima o algo así, yo completamente creo. Ahí va Pedro Aguirre Cerda y que él hace las siguientes declaraciones. Atención, el hombre de bigote en el medio, que ahí va a pasar. De sus palabras escuchamos lo siguiente. Dice, una de las regiones más ricas y prósperas del país ha sido convertida en un montón de ruinas. Y miles de hogares chilenos están siendo sometidos a una terrible prueba. Las mismas palabras que hemos ocupado nosotros. Y continúa, he regresado de la zona devastada con la sensación de un luto nacional, ¿viste? Decía Jaime. Talca, Linares, Maule, Ñuble, Concepción y Biobío están bajo el peso de un intenso dolor. Debo decirles que esto ha sido una de las pocas veces que un terremoto se sintió en todo el país y también en Argentina, en calidad de fuerte temblor. Impresionante. O sea, mire, ahora, pucha, por ahí alguien hacía la pregunta y que es lo que la gente de Chillán siempre se hace. Ellos tienen terremotos históricos. Y la pregunta es, ¿y esto, si sucedió, puede volver a pasar? Puede. Por desgracia, fíjate que uno puede hablar de energía acumulada cuando son los acomodamientos de los choques, los que son cuando es una placa con otra. Tectónicas. Exacto. Es cuando se habla así como estamos a la espera de un terremoto en el norte. Se sabe, digamos, porque esos fenómenos son cíclicos. Pero esto es mucho más extraño aún, que es el problema de que es, vuelvo a citar, la falla de San Ramón. Que, por ejemplo, ¿cuándo ocurrió? Cada 7.000 años. Se calcula más o menos, dice, pasó esos 7.000 y ese 14.000. Mira, cada 7.000 años parece que se activa. ¿Cuándo son esos próximos 7.000 años? Ya estamos. O sea, podría ser hoy o 100 años más. Pero estamos hablando de un fenómeno como este. Pero a una escala menor, pero igual de potente, pero localizada. Ahora estamos hablando de la ciudad más poblada de Chile, digamos que la región metropolitana. Entonces, nosotros, o sea, lo digo con toda la rigurosidad y con toda, digamos... Porque yo me pregunto, claro, nosotros tocamos estos temas y yo hago al respecto. Yo la verdad lo único que pretendo es cruzar los dedos y esperar que la generación mía y la de mis hijos pase sin que ocurra nada, porque nosotros, por lo que estamos acá, vivimos sobre la falla de San Ramón. No, la mayoría de Santiago y muchos han tratado de decir, digamos. ¿qué pasaría? Porque yo lo hago un compartido con esto, dicen, chuta, no sabemos, porque vamos a ver qué pasa ahora, que esto que está súper edificado, urbanizado ahora, pero si es como pensamos, es algo histórico, o sea, es algo potente. Ahora, entonces, entender. Esperemos un poquito, maestra, porque justo ahora tengo a propósito del canal de La Voz de la Sombra, quiero darle la palabra a Pabla Sepúlveda, una de las personas supervivientes que hablaba en la parte que más duele, que es cómo tú recuperabas o de cómo colaborabas en juntar los cuerpos de las personas, a dónde los llevaban, y cuando te dabas cuenta de que eran decenas, después cientos, después miles y después decenas de miles de personas. Atención. Por ahí nosotros nos metíamos y íbamos a observar cuando veíamos que venía una carreta, carros que eran de los municipales, con unos burritos, venían y traían los muertos adentro. Algunos los traían dentro de saco, otros los traían amontonados y iban y los iban a tirar a esa fosa común que está ahí. Se iban por el lado de acá, al lado norte, y se iban y los enterraban, los tiraban ahí. No les teníamos miedo. Entonces hicieron una fosa como muy grande en el cementerio
donde por camiones llevaban la gente y la echaban un poco de tierra, volvían a echar más gente, gracias a los regimientos, que ellos fueron los que ayudaron tanto a sacar los muertos de distintas partes, a despejar. Quien hablaba ahí era Paula Sepúlveda y Nora Fariña. Que es bien impactante. Es muy crudo su relato porque tiene que ver con las condiciones que se manejaban ahí. Absolutamente. Ahora, no sé si les quedó claro, lo que hacían en aquel momento, producto de la desesperación, sí, es que eran verdaderos, ¿cómo decirlo?, como estos sistemas de líneas de agricultura, porque las fosas comunes eran de 400 metros. 400 metros de zanja gigante que cuando la llenaban de los cuerpos, la tapaban, o sea, porque la hacían muy profunda, colocaban una corrida de cuerpo, la tapaban, volvían a colocar otra. Es como hacer, digamos, por capa, era una cantidad de cadáveres, hasta compararlo con la línea de 400 metros, luego tierra, otra línea más de personas fallecidas. Es una cosa horrible. Y fueron acumulando en la Plaza de la Independencia, que cuando uno está ahí, chuta, bueno, eso está montado sobre una gran cantidad de personas, digamos, fallecidos, y se trasladaban, obviamente, en las zanjas de cuánto duraban, como una cuadra. O sea, eran tremendamente largas y podían llegar hasta una cuadra casi de ancho. Entonces, eran fosas comunes que eran gigantescas, po. O sea, eran una cuadra de ancho y 4 cuadras de largo, y volvían a tapar, así como... O sea, ¿saben qué? Yo siempre, uno te explica, digamos, y sobre la tragedia del terremoto del 39, pero ahora como siempre, como lo que hacemos en este programa, cuando vamos con todo este material que nos ha sido cedido y conversando, sabéis que realmente no sabía nada, bueno, esto es de un calibre inimaginable, de desastre, pero así, es el horror máximo de los puntos más tristes de nuestro país, en donde, que esto volvemos a recordar. Por eso, digamos, insisto yo, que tengamos un plan de contingencia. Cada cierto tiempo estas cosas nos suceden. Y no importa que estemos civilizadamente más preparados o más informados. Si estamos en la tierra, bueno, pero yo creo que no perdona nada. Pero yo creo que frente a eso, fíjate, y algo que hemos conversado muchas veces acá, Juan Andrés, es que justamente yo creo que uno tiene que... Creo que el Estado de Chile se ha hecho cargo también de ese tipo de cosas. Pues hemos cambiado, ojalá todo el mundo lo respete, digamos, pero hemos cambiado las normas de construcción, sí. Hemos establecido normas nuevas en relación a, por ejemplo, los tsunamis, hemos desarrollado planes de contingencia, se han cambiado los planes de resguardo en los colegios, salidas de emergencia. Claro. Yo creo que como sociedad estamos más preparados. Y lo otro, lamentablemente... Por ejemplo, en Japón tú ves que todavía hay una gran cantidad de fallecidos con terremotos similares. Entonces, somos al mismo tiempo los más preparados. Sí, es que ¿sabéis lo que pasa? Hay poca conciencia social, encuentro yo todavía. Es que yo creo que ahí hay un tema que lo hemos hablado muchas veces y que la Carla siempre lo ha destacado, y yo estoy bien de acuerdo con ella en eso. Tú no puedes vivir con miedo. O sea, tú en definitiva tienes que tener la capacidad de entender que vives en un país sísmico y desde ese punto de vista tratar de vivir nomás. Sí. Yo creo que hay una evolución a nivel país. Yo también creo. Pero yo tengo que igual hacer ahí, ponerle un pelito a la sopa y decir la verdad y ser súper honesta. O sea, digámoslo, cuando hay terremotos, sobre todo tsunami, finalmente hay una devastación importante, la gente empieza a vender agua como a 15.000 pesos. No hay solidaridad real. No hay ninguna empatía, no hay ninguna capacidad humana de decir... oye, necesita leche esa guagua que en realidad se está muriendo. Camila, qué bueno que lo dijiste. Entonces yo siento que ahí nos falta demasiado. Por favor, no se relajen. Nosotros no estamos exentos de ningún momento telúrico. Se generó un decreto con respecto al terremoto de Chillán, el 25 de enero, estamos hablando del día siguiente, un boletín informativo que comenzó a repartirse de inmediato en calidad de panfleto. Decían que por ley están todos obligados y hay que el que no cumpliera esto, ¿Ya? Todos, abro comillas, todos los comerciantes obligatoriamente deberán vender sus productos al mismo precio del día anterior. ¿Por qué lo dice? Porque con lo que pasó obviamente con los temporales en el norte,
a 10 luquitas estaban vendiendo las empanadas. pero Y yo me acuerdo, el terremoto de Coquimbo, vendían a 5 lucas el litro de agua de la llave, po, weón. 5 lucas. No. Puta, yo... Qué miserable. Uy, no, Sí, sin perdón, qué ni olvido. miserable. Ahí donde yo le digo que Miseria hace humana. mucha falta esta capacidad humana y de empatía. Atentos, este mensaje es para usted, no te lo puedes perder. La red te invita a celebrar el Día del Amor y también de la Amistad, participando en un espectacular concurso que no te puedes perder. Toma tu teléfono, toma tu celular y envía amor al 7979 y 500.000 pesos podrían ser para ti, para celebrar como corresponde. El sorteo lo haremos aquí este 14 de febrero en el programa Si Somos. Recuerda, muy fácil, amor al 7979. Qué amoroso. Sí. Muchos planes de emergencia se establecieron ya la mañana del 27 de febrero, 3 días después. La verdad es que comenzaron a revisarse las víctimas fatales, ya no en Chillán, sino en Concepción, que es lo que me gustaría revisar. Ahí también 548 personas identificadas de ese mismo día es donde se inicia el plan de contingencia, precisamente para ir al rescate y ver cuál fue el nivel de desastre en esta otra ciudad, pero hasta el día de hoy claramente una de las más importantes. Después lograron abrir rápidamente el comercio, fíjate, aunque ustedes no lo crean, como sea, a nivel de carpas, la gente se volvió a rearmar con una fortaleza, digamos. Chile, yo creo que ha inventado la palabra resiliencia, antes que existiera, han hecho una demostración de aquello, pero de una manera impresionante. Ahora, hay algo que yo creo que es hay que destacar y hay que insistir. En este tipo de cosas es donde se nota efectivamente si somos o no un país solidario y un país humano. O sea, yo creo que... Y también cuando tú tienes un Estado que garantice la seguridad de víctimas. O sea, lo que tú mencionabas recién, Juan Andrés, de que por ley no se podía subir los precios. Por ley. Al tiro lo hicieron. A ver, es que eso es importante. Tú ahí te das cuenta cuando tienes un Estado que garantiza y protege a la ciudadanía. Porque finalmente, si tú estás haciendo algo así, sacando provecho de la desgracia ajena, de alguna manera estás delinquiendo, para mi gusto. O sea, realmente es brutal. Además, piensa una cosa, Pedro Aguirre Cerda llevaba 1 año de gobierno. Exacto. Es de 1938, esto ocurrió en 1939. Y de alguna forma, él inmediatamente logra Una reacción completa. Toda la razón, Jaime. Es que, ¿sabes qué? Respondieron increíble, A ver, weón. no es menor. Y además respondieron en función de las necesidades del pueblo. Yo creo que eso es súper... A ver, dentro de toda esta tragedia horrorosa, yo creo que esto sí destaca un Estado o un gobierno súper garantizador, ¿cachai? Absolutamente, sí, muy bien, digamos, consciente, digamos, y anticipándose cualquier cosa que pudiese ocurrir. Como decía, una cosa era Chillán, pero quiero partir con la siguiente imagen, que es de la Catedral de Concepción. Atención, nos cambiamos de ciudad, pero hay que ver que el terremoto... ¡Qué impresionante! Sí, señores. Imagen impactante. Sí, señores, ojo, para que ustedes entiendan, qué fuerte. la catedral que hoy día conocemos no es la misma, porque esto, ustedes entenderán, tuvieron que demolerla. Las torres, las partes de las torres, obviamente agarrar los cimientos, digamos, las partes, los cascos quedan, pero las torres tuvieron que echarla abajo porque revestían un peligro tremendamente peligroso para todos ellos. Y ahí retomo un poco lo que decía la Monty, ya en aquel momento, y ojo, estamos hablando del 89, estamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, pues. Pero pese a que ellos, como habían barcos ya de los ingleses desplazados y que estaban muy en la cercanía de nuestros puertos, ellos nos prestaban ayuda, al igual como siempre que han podido nuestros hermanos argentinos, siendo que este terremoto se sintió también fuertemente allá. Tenemos una vez más de cómo fue la ayuda al extranjero. Esta vez Ramón Gallegos y Georgina Concha nos cuentan cómo llegaban los camiones con ayuda de parte de países vecinos y de otros lados del Atlántico. Atención. Yo me quedé impresionado de ver cómo venían de otros países y de aquí traían, bajaban de los grandes camiones. Y llegaban muchas cosas de fuera de Chillán, de Chile, ayudas para la gente que quedó sin casa, sin nada. Bueno, como les decía, gracias a toda la ayuda que se necesitó y a la tremenda buena reacción que tuvieron, bueno, se crearon la Corporación de Fomento de la Producción, o sea, la Corfo,
Y también la ONEMI, fíjate, que se creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio en aquel entonces, que se gestionó a partir de que dijeron, chuta, vivo en un país donde estas cosas pueden ocurrir y desastres de esta envergadura, y inmediatamente esas dos instituciones hasta el día de hoy, que obviamente le ofrecen una serie de tipos de respaldo de económico, de producción. Ahora, de ahí se inventó otra cosa, desde el 39, que es, de aquí en adelante lo que se construye tiene que ser primero antisísmico y ahora más modernamente asísmico. Mira. Comenzaron a hacerse de ahí el primer cambio en las regulaciones arquitectónicas de cómo se construyen las casas y los edificios en nuestro país. Y eso no es menor, porque eso implica un cambio en la educación. No hay que dejar de lado que los ingenieros de nuestro país son personas que manejan el tema sísmico al dedillo. Sí. Y los arquitectos también tienen que saber de este tipo de cosas y trabajan con constructores civiles. O sea, lo que quiero decir es que esta catástrofe que estamos viendo acá genera un cambio absolutamente radical en todo Chile, en muchas aristas, desde la economía, educación, bueno, y además proyección del Estado, o sea, la capacidad de ponerse ahí... Monte, ¿tú querías agregar algo? Sí, no, que siguiendo con esa misma idea, me parece súper potente rescatar estos relatos, porque finalmente nosotros hoy día con la modernidad hemos estado como normalizando de que, nos va a llegar la ayuda de afuera, súper normal, que todo, pero volver a esto y volver a tocar esa fibra y mostrar estas imágenes nos hace volvernos sensibles nuevamente. Porque también siento que nosotros como chilenos hemos perdido esa sensibilidad. Tienes toda la razón. Y por lo mismo ya no nos impresiona que se caiga una casa. Y eso es súper crudo, porque así empiezan a aprovecharse de estas oportunidades los que venden las aguas a... Toda la razón. Sí, nos ayuda a generar más conciencia. Me parece súper notable que hoy día se estén mostrando estas imágenes. Además, los testimonios son espectaculares. Tenemos que irnos, chicos, tengo que hacer un breve alto en esta conversación, tenemos que ir a una breve pausa comercial, estamos en vivo. Todavía queda. Quédese aquí con nosotros en la pantalla de la red, vamos y volvemos. Sus sintonías, un programa espectacular. Agradecer a Monty también por haber estado con nosotros durante esta noche. De acá me quisiera tomar la cámara número 3 para hacer una mención especial. Me gustaría tomarme unos breves minutos y más que nada agradecerle a la gente que me acompañó en este programa. Yo diría que durante más de 2 años, pero en la conducción hace poquito más de un año también. Agradecer públicamente a Mauro Parra, que fue mi ex productor ejecutivo, que confió en mí, me puso en esta posición y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Quiero darle agradecimiento a ustedes por habernos acompañado, por haber creído en mí también desde este rol, desde este sillón morado, que por supuesto jamás olvidaré y quedará acá atesorado en mi corazón. A mis compañeros, a la gente del equipo, les dejo pero todo lo mejor del mundo, todo el éxito. Este es un programa que tiene un formato maravilloso, en donde entrega información para ustedes, con un equipo periodístico detrás maravilloso que así lo avala y lo respalda. La verdad es que no renovamos contrato con el canal y yo también por mi parte tengo nuevos caminos posiblemente. Yo estoy muy segura de que nos reencontraremos. Esto es una despedida, pero la verdad es que muy cortita, porque siempre es un hasta luego. Yo voy a estar totalmente conectado con todos ustedes. Simplemente palabras de amor, de agradecimiento y desde ya muchas gracias a la gente que me ha estado mandando mensajes y por sobre todo su buena energía. A todos ustedes que están acá, el equipo técnico, toda la gente, maquilladores, vestuario. Esto es un cliché de la televisión, pero lo digo desde mi más profundo corazón. No han sido 2 años y medio en este canal nada más. Han sido, yo creo que sumando y restando, alrededor de 5 años y la verdad es que estoy eternamente agradecida de eso. Queridos compañeros, todo el éxito. Gracias, Camila, que te vaya súper bien en lo que venga y fue una muy linda experiencia trabajar contigo desde lo profesional y también desde lo humano y eso lo quiero recalcar, así que todo se abra para ti y vamos a volver a encontrar. Este mundo es muy chiquitito. Sí, gracias. Bueno, Camila, las buenas cosas que hicimos van a seguir. Eso espero, porque cuando algo está bien hecho, debiera seguir así, ¿no? Yo particularmente, que he visto infinitos cambios en este programa, hoy día Así Somos, yo creo que se parece mucho al programa que quería hacer hace mucho rato, un lugar donde sobre todo el rol de la mujer es muy distinto que el de su inicio. Tenemos una conductora. Tenemos mujeres con opinión, mujeres que están muy resueltas y con claro contenido. Y esto no hubiera sido posible de no ser con alguien que represente eso. O sea,
tú trajiste ese aire. Lo que venga aquí en adelante solo es posible gracias a esa fundación que tiene que ver con cómo tú eres. Esto no tiene nada que ver con lo que uno quiera, con lo que aquí pensamos, lo que uno desea. Hay cosas que son, pucha, que nosotros nos ven todos los días y bueno, nosotros trabajamos en este programa. Curiosamente no en nuestro programa. No curiosamente, así es nomás. Finalmente, me gustaría decirte muchas cosas más y prefiero decírtela en persona. Y ya que tú hablas de cliché, bueno, tenemos un cliché también, absolutamente, y te vamos a echar mucho de menos. Yo también, a usted. Hicimos... Muchas gracias. Insisto, muchas cosas buenas. Muchas gracias, Juan Andrés. Chao. Muchas gracias. Me voy con este ramo de flores que representa todo el trabajo, todo el cariño, todo el amor de parte del equipo, pero también de su cariño, y gracias por haberme acompañado nuevamente por las pantallas de la red. Ahora, y como siempre, la invitación es a que siga con la programación de este canal, y aquí va el adelanto de Expediente S. Hoy día...